Y así, la historia de Jorge Fossati al mando de la selección peruana llegó a su fin. No fue una etapa gloriosa ni llena de momentos memorables. Más bien, fue un periodo cargado de errores, promesas rotas y una desilusión constante para los hinchas. Con su salida, la Federación Peruana de Fútbol no solo cierra un capítulo breve y tumultuoso, sino que también deja en evidencia la falta de planificación y criterio que ha marcado a nuestra selección en los últimos años. Desde el principio, la elección de Fossati fue recibida con escepticismo. ¿Qué tan lógica podía ser su llegada? Era cierto que venía de ganar un título con Universitario, pero la pregunta inevitable era si este logro en el ámbito local era suficiente para llevar las riendas de un equipo nacional. Siempre digo que las comparaciones son odiosas, pero Universitario en la liga local es como Brasil o Argentina en la Conmebol. Siempre va a estar luchando en la cima y por el título. Mientras que la selección podría ser equivalente a un equipo de media tabla que lucha por no quedar en la última posición y mantenerse con vida. La selección peruana no solo necesitaba a alguien con experiencia, sino a un técnico capaz de construir un proyecto sólido en medio de una generación que, aunque limitada en talento, aún tenía nombres rescatables. Fossati, lamentablemente, no era ese técnico, y más sabiendo que era un técnico que no innovaba, que seguía con su mismo sistema de hace muchos años. Esto es Rubén Podcast. No olvides darle like y suscribirte, que a los 1000 suscriptores estaré sorteando una camiseta de tu equipo peruano favorito. Y empecemos con el video. El problema de Fossati no fue solo su estilo de juego, sino la falta de conexión con la realidad del fútbol peruano. Desde el inicio, su insistencia en el esquema 3-5-2 levantó críticas. Aunque era algo que había funcionado en Universitario, no se consideraron las diferencias abismales entre dirigir un club y una selección. En Universitario, el técnico tenía tiempo para trabajar con los jugadores, adaptarlos a su sistema y corregir sus errores. En la selección, el tiempo es un lujo que no existe, y Fossati parecía no entenderlo. No entendía que en la U los carrileros le funcionaban, porque la liga local desgraciadamente no tiene laterales. Solo basta ver que un lateral se entre bien para que algún club de la capital lo jale a sus filas. Es por eso que sus carrileros le funcionaban. Polo y Cabanillas en aquel 2023 se pasearon en la Liga 1, pero a nivel internacional Perú no tiene carrileros. Los primeros partidos amistosos ya daban pistas de lo que sería su etapa. Decidió evitar un amistoso contra Italia, una selección de renombre, para enfrentar equipos de menor nivel como República Dominicana y Nicaragua. Para la afición, esto fue un mensaje claro. El técnico estaba más interesado en evitar derrotas que en construir un equipo capaz de competir. Fue una señal temprana de lo que vendría, un equipo timorato, sin ambición y con un juego que no iba a generar ilusión. Otro de los puntos más cuestionados de la gestión de Jorge Fossati fueron sus convocatorias. La selección se llenó de jugadores que no parecían estar en su mejor momento, mientras que otros, con más méritos, quedaban fuera. Los favoritismos se dividieron en dos partes. Primero, hacia los jugadores de Universitario, a los que Fossati conocía muy bien, y eso le bastaba, lo que generó malestar entre los hinchas. Nombres como Jorge Murrugarra y Horacio Calcaterra eran recurrentes en las listas, a pesar de que su rendimiento no justificaba su presencia en el equipo. Es cierto, ambos jugadores ni eran titulares en el cuadro estudiantil,
y aún así eran convocados. Luego también se tuvo a los viejitos. Fossati tuvo la costumbre de convocar a sus contemporáneos, jugadores como Paolo y Zambrano, y no vengan con el floro de que siguen jugando porque no hay alguien más atrás. ¿Cómo va a haber a alguien atrás si siguen ahí jugando y le quitan la oportunidad de alguien más para que pueda mostrarse? Adicional a todo esto, dudo que Jorge Fossati o alguna persona de su equipo de trabajo haya visto a equipos de media tabla de la Liga 1 para poder salvar a uno u otro nombre convocable para que pueda sumar a la selección. Eso le daba a Jorge Fossati convocar a jugadores que él conocía y jugadores mayores ya de otras convocatorias pasadas de otros técnicos. Es por eso que también no se amplió el universo de jugadores, por lo menos de la liga local. También no olvidemos el caso de Cristian Cueva, cual fue quizás el más polémico, sin club, fuera de forma y con poco ritmo de juego. Cueva fue convocado para la Copa América y para colmo recibió la camiseta número 10. Esta decisión fue vista como una falta de respeto a la camiseta nacional y un símbolo de las malas decisiones que caracterizaron a Fossati. ¿Cómo era posible que un jugador en esas condiciones tuviera un lugar asegurado en la selección, mientras que otros como Brian Reina o Joao Grimaldo apenas tenían oportunidades? Encima le quitaban la oportunidad de mostrarse a jugadores como Piero Quispe o Jairo Concha, que posiblemente hubieran eclosionado en la Copa América. Si las convocatorias ya habían generado un descontento, la actuación en la Copa América terminó por hundir cualquier esperanza que le quedaba a Perú. Perú mostró un fútbol pobre, sin ideas claras ni un plan táctico sólido. El esquema 3-5-2 que Fossati defendía a capa y espada seguía sin funcionar y el equipo parecía perdido en el campo. Los resultados no solo fueron malos, sino desmoralizantes. El empate con Chile emocionó mucho, pero luego perder contra Canadá o Perú Premium y Argentina nos mandó otra vez a la realidad. La actitud del técnico tampoco ayudó. Mientras los hinchas buscaban respuestas, Fossati se mostraba distante, sin autocrítica y con declaraciones que parecían desconectadas de la realidad. Insistía en que el equipo estaba mejorando, a pesar de que los resultados y el rendimiento decían lo contrario. Esta falta de autocrítica fue una de las razones por lo que la afición terminó por perderle la fe. Fossati, ya siendo una persona de edad, era muy difícil de cambiar su forma de pensar y se seguía cerrando en sus ideas. Uno de los mayores problemas de Fossati fue su incapacidad para adaptarse. Cuando algo no funcionaba, en lugar de buscar alternativas, prefería insistir en lo mismo. Esto llevó a situaciones absurdas, como la improvisación de Oliver Sone como mediocampista o el uso de Luis Advíncula como carrilero izquierdo, posiciones que no correspondían a sus fortalezas. O también el bien recordado Callens de carrilero. Con la salida de Fossati, la selección peruana enfrenta un panorama incierto. Quedan 6 partidos en las eliminatorias, pero las posibilidades de clasificar al Mundial son prácticamente nulas. La pregunta ahora es quién tomará el mando y qué tipo de proyecto se necesita para reconstruir al equipo. Se han mencionado nombres como Thiago Nunes, el técnico brasileño que ha mostrado o mostró un buen trabajo en Cristal, y también a Chemo del Solar, quien podría ser una opción a corto plazo. Sin embargo, el problema de fondo no es solo quién será el próximo entrenador, sino cómo se manejará el proyecto a largo plazo. Lo que Perú necesita no solo es un técnico con experiencia, sino alguien que entienda las características del fútbol peruano y que apueste por un recambio generacional. Es hora de dejar atrás a los jugadores veteranos que ya dieron lo mejor de sí y comenzar a trabajar
con los jóvenes que serán la base del futuro o del presente, como yo lo digo. Y ya no hablamos, como lo vuelvo a repetir, nombres del futuro, sino nombres del presente, como Brian Reina, Joao Grimaldo, Jairo Concha y Oliver Sone, que deben ser parte de este nuevo proceso, porque algo que tienen en común todos estos jugadores es que ya pasaron los 20. Además, es fundamental que la federación asuma su parte de responsabilidad. No se puede seguir improvisando con las elecciones de los entrenadores ni tomando decisiones basadas en presiones externas como auspiciadores o demás. Es necesario un plan a largo plazo que incluya no solo la selección mayor, sino también a las categorías inferiores y el desarrollo del fútbol en general. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario abajo. ¿Quién crees que será el próximo técnico de la selección peruana? Esto es Rubén Podcast y hasta la próxima.